Hablemos hoy de que el PRI de Atlacomulco hará hasta lo imposible por conservar el poder, incluso echarán mano del narco si es necesario. Y debemos saber que el gobierno de Peña proporciona bases de datos de mexicanos a los cárteles para exterminar, desaparecer y reprimir. Y además que los del PRIAN están contratados para entregar todo de México, por eso están matando a cientos de miles de mexicanos. Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde la apuesta principal es por el pensamiento crítico. Hablemos entonces de Atlacomulco, de estos narcotraficantes, de este verdadero crimen organizado y lo que están dispuestos a hacer para permanecer en el poder. Hablemos también de cómo uno de sus principales representantes, Peña Nieto, le está entregando a los cárteles de la droga a los mexicanos para que los mate, para que los reprima, para que los desaparezca de ser necesario. Y hablemos también de las elecciones del 2018 y cómo los del PRIAN meterán hasta el fondo a los del narcotráfico con tal de salirse con la suya. Hablemos de todo esto. Y esta historia empieza desde antes, mucho antes de que Salinas llegara al poder. El PRI tiene décadas que es enemigo de este país, y es enemigo de este país porque a lo que se dedican, para lo que están contratados, es para entregar este país a los intereses extranjeros, al interés que tengan las transnacionales para llevárselo todo. Para eso trabajan estos miserables. El cinismo de los allegados de Atlacomulco es inaudito. Toca los extremos sensibles del escatológico uso de los medios a su servicio para desorientar y desinformar a la población, el crimen alevoso propio y el de sus secuaces del narcotráfico para sembrar el terror y el desasosiego entre la ciudadanía, el dinero de nuestros impuestos para su peculio personal, el nombre de México para barrer y trapear en su perjuicio en cuanta negociación entreguista establecen, y mientras ensanchan sus bolsillos sirven a los intereses de los peores enemigos del país. Y si hay un grupo de poder en este país, si hay un grupo que es el más sanguinario cártel, ese es el de Atlacomulco, y lo estamos viendo en este momento con lo que acaba de pasar en el Estado de México y lo que son capaces de hacer por preservar el poder. Ahí tienen al títere, a Peña Nieto, a ese que impusieron, a ese al que le compraron la presidencia para hacer con este país lo que se les está dando la gana, lo que les están pagando para que se entregue de este México. Para concretarse la entrega de esos recursos del territorio nacional a los intereses extranjeros, a las transnacionales, a Estados Unidos, no sería tarea fácil hacerlo. Por eso Estados Unidos, dentro del Plan México 2030, diseñó una narcoinsurgencia, esa narcoinsurgencia que les permitiera libremente saquear este país a su antojo. El crimen organizado ha usado información de bases de datos del gobierno federal para elegir a sus víctimas. Según un informe del CENAPI de la PGR, informó el diario Reforma, de acuerdo con los datos revelados, el cártel de Jalisco Nueva Generación fue precursor de esta actividad en los años 90 para seleccionar a sus objetivos de extorsión y secuestro, mismo plan que ya había sido ejecutado en Colombia. Otros grupos delictivos como la familia michoacana y los caballeros templarios copiaron dicha estrategia. El primero
desde mediados de la década pasada y el segundo a principios de esta. Y no lo dudemos ni un segundo, esta base de datos la entrega el propio PRIAN a los cárteles de la droga porque necesitan reprimir, desaparecer y exterminar si es necesario a quien se enfrente a estos criminales y se oponga al entreguismo. Este plan fue trazado desde Estados Unidos y se ha ejecutado desde hace décadas, pero desde Calderón a la fecha nos ha costado una cantidad innumerable de muertos en el país y se ha vuelto una costumbre que el crimen organizado, los narcotraficantes actúen junto con el PRIAN para robarse presidencia tras presidencia. Esto no es nuevo, pero en el último tiempo se ha agravado como nunca antes. Empezó con Salinas, pero desde Calderón a la fecha nos ha costado sangre, nos ha costado un baño de sangre a lo largo y ancho del país que el PRIAN llegue, que usurpe la presidencia en este país. Delincuencia organizada y narcotráfico constituyen un ente económico cuyo crecimiento desmedido e influencia en los procesos políticos ha sido inevitable y sus redes han penetrado las estructuras del gobierno, las instituciones del Estado y representan una amenaza para la elección presidencial de 2018. Habrá presiones de las organizaciones criminales hacia algunos políticos para verse beneficiados y vencer la resistencia de algunos candidatos mediante actos de violencia. Además, los cárteles proporcionarán millonarios recursos económicos a los políticos con los que tienen alianza. Y debemos remarcar, debemos hacer hincapié en lo que está pasando en este país. Van cerca de 300,000 muertos en una guerra que fue diseñada por Estados Unidos para someter a los mexicanos. De eso se trata ese plan México 2030 que lo está entregando todo. De eso se trata, por eso se tienen que mantener en el poder los del PRIAN, porque tienen que entregarlo todo. Para eso fueron contratados, para eso siguen ahí. Y hemos llegado a la parte final de esta editorial. Les agradezco una vez más la amabilidad de ver, de comentar y de compartir este trabajo en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión.